Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿Cómo ser bendecidos por la mano de Dios? 10ª parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, en la sabiduría de Dios se edifica la familia, y con la prudencia de su dirección y consejos se afirma la familia. Y con su ciencia, que es el obrar en amor hacia Él, hacia nosotros y hacia nuestro prójimo, se llenarán las casas de todo bien preciado y agradable. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, versos 24 y 25. Yo mismo con la carne sirvo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Escucha con atención porque es muy importante cada día tener conocimiento de Dios en el entendimiento de su palabra. Nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo y dice, yo mismo, escucha bien cómo dice, yo mismo, o sea, es una decisión propia de cada persona en el mundo, así como lo dice el apóstol Pablo, dice, yo mismo con la carne sirvo a la ley del pecado. Mira, las personas han decidido por una voluntad propia en su carne servirle al pecado. ¿Por qué? Porque ya oímos de boca de Dios que el pecado está condenado a la carne. ¿Y por qué dice que a la ley del pecado? Porque Dios fue el que condenó el pecado en la carne. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí. Si las personas por decisión propia deciden servirle a la carne en el pecado, son miserables, son personas desdichadas, infelices, que es lo que quiere decir miserable. Y ahora pregunta el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Si Dios fue el que condenó y el que sentenció a una vida carnal en donde el pecado predomina en la voluntad del ser humano y esclaviza al espíritu humano, ¿quién nos librará de ese cuerpo de muerte? De esa condenación a la carnalidad. Solo Dios. Porque si Él condenó, solo Él puede librar. Solo Él puede dar la gracia. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, al que Dios dio en sacrificio en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores, para que una vez en su gracia nosotros nos corrijamos por sus mandamientos y empecemos a obrar en rectitud. Dice el apóstol Pablo, así que yo mismo, mira, como fue una decisión propia orar en la carne, ahora dice el apóstol Pablo, yo mismo, es una decisión personal, propia, con la mente sirvo a la ley de Dios. Nunca te olvides que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Desde nuestros pensamientos hasta nuestras palabras y hasta nuestras obras, nosotros hemos aprendido a determinar por la palabra del Señor.
Por eso dice, sirvo a la ley de Dios, sirvo a los mandamientos del Señor. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 9 y 10. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de la gran muerte. Mira, tremenda palabra de gracia. Dice, sigue hablando aquí Dios a través del apóstol Pablo. Tuvimos en nosotros mismos, escucha bien, dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Porque cuando Adán y Eva decidieron obrar en los deseos de la carne, ya se salieron de los términos divinos. De allí que el Señor haya sentenciado a la carnalidad, a los malos deseos, a la vanagloria de la vida, ya que se salieron del término de Él. Y por ahí hemos pasado toda la humanidad. Dice, ¿con qué fin Dios nos sentenció a la carnalidad? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, para que no confiemos en la carne. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. ¿Cuántas veces hemos determinado hacer cosas buenas y salimos que las hacemos mal? Estamos mal, mira. Por eso el Señor ha permitido esto, para que no confiemos en nuestra carne, sino en Dios, en su palabra, en su ley, en sus mandamientos, en Dios que vivifica a los muertos, que vivifica el espíritu, el alma a través de su palabra. Hay una resurrección espiritual en Él. Dice, el cual nos libró a través de Cristo, nos sigue librando cada vez que acudimos a Él y que verdaderamente queremos hacer su voluntad, y en quien esperamos que aún nos librará. Allí cuando el enemigo muchas veces nos coge ventaja, cuando estamos descuidados de Dios, de tan gran muerte. Mira, termina diciendo de tan gran muerte, porque es que lo que hizo Dios en esa condenación, esa sentencia, ningún ser humano se puede librar de ella. Vuelvo y te digo, solo Dios. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 6. Yo soy Jehová y yo os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Mira, aquí se presenta Dios a cada persona en el mundo, así como se nos ha presentado a nosotros. Yo soy Jehová y yo os libraré de la esclavitud de la carne, en sus malos deseos, en su vanagloria, y os redimiré, que quiere decir, Dios nos ha comprado a precio de sangre, porque Él mismo fue el que nos sentenció al pecado, en el mismo pecado. Ahora Él nos ha comprado con la sangre de Cristo, y dice que con brazo extendido Él nos va a vivificar en sus juicios, que son grandes y poderosos, en el discernimiento del bien y del mal, porque nuestras almas en su gracia sean dispuestas siempre a obrar el bien de su justicia. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 24, verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Mira, solo Dios, vuelvo y te digo, puede librar a los que son llevados a la muerte. Puede librar de la sentencia que Él mismo decretó y que son llevados a una vida carnal a causa del pecado. Mira, dice Él, salva, o sea, libra de la condenación a los que están en riesgo de una vida carnal. O sea, Dios es el que nos puede librar de la tentación al pecado. Escrito está en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 4, 5 y 19. El que sigue el mal lo hace para su muerte,
La justicia enderezará su camino, mas la justicia librará de muerte. La justicia conduce a la vida. Mira, aquí está la solución definitiva. Dice aquí a través del rey Salomón que el que sigue el mal, o sea, el que no quiere escuchar a Dios, lo hace para su muerte, o sea, para una vida carnal, condenada, en donde va a estar destituido de la presencia, del favor, de la ayuda de Dios. Dice, la justicia enderezará su camino. Mira, ¿qué es lo que verdaderamente nos saca de nuestros errores, de nuestros malos deseos, de nuestros pecados? La justicia, que es la que nos corrige. Sigue diciendo, mas la justicia librará de la muerte. La justicia de Dios nos libra de la condenación a una vida carnal. La justicia conduce a la vida. Mira, la justicia misma de Dios nos da vida. Es vida en Él, porque Dios es justicia, Dios es rectitud, Dios es santidad. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 32, verso 30. Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mira. ¿Cuándo vemos a Dios cara a cara? Cuando su palabra, que es el verbo y que es Cristo, se refleja en nosotros. Cuando nosotros damos testimonio de Dios y participamos de su imagen conforme a su semejanza. Estamos viendo a Dios en nosotros por toda su justicia. Y es entonces allí cuando es librada nuestras almas de la sentencia y la condenación a una vida carnal. Mira qué tan hermoso es el Señor. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 116, versos 7 y 8. Pues tú has librado mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar y mi alma de la muerte, porque Jehová ha hecho bien, me ha hecho bien. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Mira, dice aquí Dios a través del salmista, que Dios ha librado nuestros ojos de las lágrimas, ¿de qué? De los sufrimientos a causa del pecado. Nuestros pies de resbalar, de incurrir en el pecado gracias a la justicia de sus mandamientos. Y mi alma de la muerte, de la condenación y la sentencia a una vida carnal. Dice, porque Jehová me ha hecho bien. Por sus mandamientos, por sus palabras, nos ha llevado a personas de bien. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Cuál es el reposo de nosotros una vez Dios nos ha salvado y nos ha librado? A permanecer en paz y en la presencia divina. Que el Señor te continúe bendiciéndote, llenándote de gracia cada día y salvando tu alma y la de toda tu casa. Amén, amén y amén.